Mi nombre es Olivia Morgan, y a mis 27 años, nunca esperé estar luchando contra mi propia familia por el legado de mis abuelos. Cuando me gradué de la Facultad de Derecho, mi primer acto fue transferir el patrimonio de $3 millones de mis abuelos a un fideicomiso. La semana pasada, mis padres y mi hermana aparecieron sonriendo. Hemos hecho que la casa se escriture a nombre de papá. Estás fuera para el viernes. Simplemente sonreí y respondí, ¿de verdad crees que dejaría que eso pasara? Sus caras cuando regresaron con los mudanceros y vieron quién estaba esperando en el porche, no tienen precio. Antes de sumergirme en esta historia, déjenme saber desde dónde están mirando en los comentarios. Si esto resuena con ustedes, por favor denle al botón de me gusta y suscríbanse. Créanme, querrán ver cómo se desarrolla este drama familiar. Para entender por qué tomé medidas tan drásticas para proteger el patrimonio de mis abuelos, necesitan conocer la historia. Mis abuelos, Harold y Martha Morgan, me criaron desde los 5 años. Mis padres, Richard y Elaine, esencialmente me abandonaron para seguir sus carreras en otro estado. Lo que realmente estaban persiguiendo era una vida libre de responsabilidades, saltando entre esquemas para hacerse ricos rápidamente que inevitablemente fracasaron. La casa de mi infancia era una hermosa casa victoriana en un barrio histórico de Boston. La casa había estado en la familia de mi abuelo durante 3 generaciones, junto con varias otras propiedades e inversiones valiosas que componían su patrimonio. El valor estimado rondaba los $3 millones, una suma nada insignificante en absoluto, pero para mí esa casa era simplemente mi hogar, el lugar donde aprendí lo que significaba la verdadera familia. Cada mañana, la abuela Marta me despertaba con el olor de panecillos recién horneados. Levántate y brilla, pequeña abogada, me llamaba. Mucho antes de que siquiera considerara la Facultad de Derecho, el abuelo Harold me enseñó a pescar en el pequeño estanque del parque local, con una paciencia infinita mientras enredaba línea tras línea. Por las noches, nos sentábamos en la biblioteca, cada uno con su propio libro, ocasionalmente compartiendo pasajes que nos parecían interesantes. Esos momentos tranquilos de conexión significaban todo para mí. De mis abuelos, aprendí los valores que moldearían mi vida: honestidad, trabajo duro y responsabilidad. El abuelo siempre decía, tu palabra es tu compromiso, Olivia, rómpela y perderás algo que nunca podrás recuperar. La abuela enfatizaba la educación y la independencia. Una mujer debe ser capaz de sostenerse por sí misma, especialmente cuando otros intentan derribarla. Mi relación con mis padres biológicos y mi hermana menor, Valerie, era complicada en el mejor de los casos. Nos visitaban tal vez 2 veces al año, generalmente alrededor de Navidad cuando se esperaban regalos o aleatoriamente cuando necesitaban dinero. Cada visita seguía el mismo patrón, afecto exagerado seguido de preguntas casuales sobre cómo iban las inversiones del abuelo, culminando en una historia lacrimógena sobre gastos inesperados y solicitudes de préstamos que nunca se pagaban. Papá se había declarado en bancarrota 2 veces antes de que yo cumpliera 10 años. Mamá había estado involucrada en varias empresas comerciales cuestionables, vendiendo de todo, desde píldoras milagrosas para adelgazar hasta tiempos compartidos. Vivían por encima de sus posibilidades, siempre persiguiendo la próxima oportunidad que finalmente los haría ricos. Valerie, 7 años menor que yo, creció observando y aprendiendo de ellos. En su adolescencia, había dominado sus técnicas de manipulación y derecho. Tu hermana también debería venir a vivir con nosotros, sugirió una vez la abuela después de una visita particularmente desastrosa cuando Valerie había robado dinero de mi alcancía. Pero mis padres se negaron. Valerie era su bebé, la hija que podían manejar para criar porque exigía muy poca crianza real. A medida que mis abuelos envejecían, la dinámica familiar se volvía cada vez más tensa. Papá comenzó a llamar con más frecuencia, haciendo preguntas puntuales sobre su salud, su testamento, sus asesores financieros. Mamá enviaba enlaces a comunidades de jubilados sugiriendo que la casa era demasiado para que la manejaran. Cada visita se volvía más estresante, con conversaciones susurradas que terminaban abruptamente cuando yo entraba en las habitaciones. A lo largo de mis años escolares, sobresalí académicamente, animada por el apoyo inquebrantable de mis abuelos. Mientras que otros niños recibían teléfonos nuevos o ropa de moda como recompensas, mis abuelos invertían en libros, membresías de museos y viajes educativos. Cuando tenía 16 años, comencé a trabajar a tiempo parcial en la biblioteca local para ayudar con los gastos.
Mis abuelos insistieron en que era innecesario, pero vi cómo los costos de los medicamentos recetados y los impuestos sobre la propiedad estaban tensando sus ingresos fijos. Mi decisión de estudiar Derecho fue influenciada por un incidente en nuestro vecindario cuando estaba en mi último año de secundaria. Una pareja de ancianos, los Wilson, perdieron los ahorros de toda su vida a su hijo, quien los había convencido de cederle el poder notarial y luego vació sus cuentas. La impotencia y la traición que experimentaron me persiguieron. Quería entender cómo prevenir tales injusticias, especialmente para los ancianos vulnerables. La universidad y luego la facultad de Derecho fueron desafiantes a medida que la salud de mis abuelos comenzó a declinar. El abuelo desarrolló problemas cardíacos que requirieron múltiples cirugías. A la abuela le diagnosticaron demencia en etapa temprana. Asistí a una universidad local para poder vivir en casa y ayudar a cuidarlos, rechazando becas para escuelas más prestigiosas más lejos. Durante mi último año de la facultad de Derecho, estaba tomando clases durante el día, estudiando por la noche y ayudando con citas médicas y cuidado en el hogar en el medio. Era agotador, pero ellos habían sacrificado tanto por mí. Era simplemente lo que hace la familia. El día que me gradué de la facultad de Derecho fue agridulce. De pie con mi toga y birrete, escaneando a la audiencia, vi al abuelo en su silla de ruedas, con un tanque de oxígeno a su lado, con la abuela sentada junto a él, ocasionalmente luciendo confundida, pero sonriendo ampliamente cada vez que nuestras miradas se encontraban. Habían insistido en asistir a pesar de sus problemas de salud. Ni caballos salvajes podrían mantenernos alejados, había declarado el abuelo esa mañana mientras lo ayudaba con su corbata. Mis padres y Valerie estuvieron notablemente ausentes a pesar de recibir invitaciones con meses de anticipación. Mamá había enviado un mensaje de texto esa mañana con una vaga excusa sobre problemas con el automóvil. Había dejado de esperar su presencia en momentos importantes de mi vida hace mucho tiempo, pero su ausencia aún dolía. Después de la ceremonia, celebramos en el restaurante italiano favorito del abuelo. Levantó un brindis tembloroso con su vaso de agua por nuestra Olivia, que nos enorgullece cada día más. La mejor nieta y ahora la mejor abogada de Massachusetts. La abuela asintió con entusiasmo, añadiendo, inteligente como un látigo, al igual que su abuelo. Su orgullo por mi logro me llenó de alegría y determinación para ser digna de su fe en mí. Durante mi último semestre, había tomado un curso electivo sobre Derecho de la Tercera Edad y Planificación Patrimonial. Lo que comenzó como una elección práctica dada la situación de mis abuelos se convirtió en un interés apasionado. La profesora Sarah Winters, una exfiscal que se especializaba en casos de abuso de ancianos, me abrió los ojos a la prevalencia de la explotación financiera de los ancianos, a menudo por miembros de la familia. La mayor amenaza a la seguridad financiera de las personas mayores rara vez proviene de extraños, dijo la profesora Winters a nuestra clase. El 70% del abuso financiero de ancianos es perpetrado por miembros de la familia o cuidadores de confianza. La sensación de traición es a menudo más devastadora que la pérdida financiera. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Comencé a investigar medidas de protección, particularmente los fideicomisos irrevocables, que podrían proteger los activos de miembros de la familia depredadores al tiempo que garantizan que la persona mayor retenga el control durante su vida. Comencé a notar los paralelos entre los estudios de caso que discutimos y mi propia situación familiar con creciente alarma. 2 semanas después de la graduación, concerté una cita secreta con Nancy Hoffman, una especialista en Derecho de la Tercera Edad recomendada por la profesora Winters. Llevé copias de los documentos financieros de mis abuelos, a los que tenía acceso ya que había estado ayudando a administrar sus cuentas. Nancy revisó todo cuidadosamente, su expresión se volvió más preocupada. Sus instintos son correctos, me dijo finalmente. Dado el patrón de comportamiento que ha descrito y estas recientes consultas de su padre sobre los valores de las propiedades, hay motivos para preocuparse. Un fideicomiso irrevocable ofrecería una protección significativa, pero sus abuelos tendrían que establecerlo voluntariamente. ¿Ha discutido esto con ellos? No lo había hecho, temiendo que descartaran mis preocupaciones por lealtad a su hijo. Esa noche, reuní mi coraje y abordé el tema con suavidad después de la cena. El abuelo inicialmente reaccionó exactamente como había temido. Richard es muchas cosas, pero nunca trataría de tomar nuestra casa, insistió, con la voz áspera por la emoción. Todavía es mi hijo, Olivia. La abuela estaba callada,
torciendo su anillo de bodas como solía hacer cuando estaba ansiosa. ¿Qué te hace pensar tal cosa, querida?, preguntó finalmente. A regañadientes, compartí lo que había observado, la creciente frecuencia de las visitas cada vez que su salud empeoraba, las preguntas sobre sus inversiones, las insinuaciones no tan sutiles sobre que la casa era demasiado trabajo. Luego les mostré algo que había estado guardando para mí, un correo electrónico de papá a un agente de bienes raíces, preguntando sobre ventas comparables en su vecindario y el valor potencial de mercado de su casa, que había descubierto mientras ayudaba al abuelo con su computadora. La abuela comenzó a llorar en silencio. Pidió prestados $50.000 hace 5 años, admitió, para una oportunidad de negocio que no podía esperar. Prometió devolverlo con intereses, pero cuando tu abuelo le preguntó al respecto la Navidad pasada, se enojó, dijo que éramos lo suficientemente ricos como para no echarlo de menos, que le debíamos por acogerte en lugar de él. El rostro del abuelo se había puesto cada vez más pálido. Muéstrame esa información del fideicomiso de nuevo, dijo finalmente, con la voz cargada de resignación. 3 días después, nos reunimos con Nancy Hoffman, y comenzó el proceso de establecimiento del Morgan Family Trust. El proceso legal fue complejo, requiriendo múltiples reuniones con abogados, asesores financieros y el banco. Estructuramos el fideicomiso para que mis abuelos conservaran el control total y el beneficio de todos los activos durante su vida, pero después de su fallecimiento, yo me convertiría en la fiduciaria. La casa, su cartera de inversiones y otras posesiones valiosas se transfirieron a la propiedad del fideicomiso, protegiéndolas de posibles reclamaciones o manipulaciones. A lo largo del proceso, mantuvimos un secreto absoluto. Mis abuelos no le contaron a nadie, ni siquiera a sus amigos más cercanos, sobre el acuerdo. Yo todavía vivía con ellos, trabajando en un pequeño bufete de abogados, especializándome en derecho de familia, y comenzando a construir mi carrera mientras ayudaba a cuidarlos. Para los extraños, nada había cambiado, pero dormía mejor sabiendo que su legado y su hogar estaban protegidos de cualquier esquema que mis padres pudieran estar contemplando. 6 meses después de establecer el fideicomiso, la salud del abuelo empeoró drásticamente. Lo que habíamos pensado que era simplemente fatiga relacionada con su condición cardíaca fue diagnosticado como cáncer de páncreas en etapa avanzada. El pronóstico era sombrío, de 3 a 6 meses como máximo. Estábamos devastados. De alguna manera, la noticia de su diagnóstico viajó rápidamente a mis padres. De repente, comenzaron a llamar a diario y a visitar semanalmente, algo sin precedentes en todos los años que había vivido con mis abuelos. Valeria incluso se tomó una licencia de su trabajo en un salón de uñas para ayudar, aunque su ayuda consistía principalmente en revisar armarios y gabinetes, catalogando artículos de valor cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Una noche, escuché una conversación entre mis padres en el jardín. Pensaron que todos estaban dormidos, pero yo me había levantado para buscar medicamentos para el abuelo. Una vez que el viejo se haya ido, necesitamos movernos rápidamente antes de que tenga tiempo de esconder nada, decía papá. Mamá está tan confundida en estos días. Firmará lo que pongamos frente a ella. ¿Qué pasa con Olivia?, preguntó mamá. Ella siempre está mirando. Y ahora es abogada. Es una abogada nueva con préstamos estudiantiles y sin experiencia real, se burló papá. Le ofreceremos una pequeña porción para que se calle. Si causa problemas, impugnaremos cualquier testamento por motivos de influencia indebida. Después de todo, ella ha estado viviendo aquí, dependiendo de ellos, posiblemente manipulándolos. ¿Quién la creería a ella por encima de nosotros, los hijos reales? Me quedé congelada, el vaso de agua en mi mano se calentaba, mientras continuaban planeando cómo venderían la casa, liquidarían las inversiones y finalmente tendrían el estilo de vida que merecían. Cuando Valerie se unió a ellos, agregando con entusiasmo sus propias ideas sobre qué antigüedades alcanzarían los precios más altos, me sentí físicamente enferma. A la mañana siguiente, me comuniqué con Nancy Hoffman, confirmando que todos los documentos del fideicomiso estaban debidamente archivados e inatacables. Me aseguró que la protección era sólida, pero me advirtió que estuviera atenta a cualquier intento de que mi abuela firmara nuevos documentos una vez que mi abuelo falleciera. A medida que el abuelo se debilitaba, parecía sentir a los buitres dando vueltas. Una noche, mientras estaba sentada con él mientras luchaba por respirar cómodamente, agarró mi mano con una fuerza sorprendente.
Prométeme que protegerás a tu abuela y esta casa, susurró. No es solo propiedad, Olivia. Es la encarnación física de nuestra historia familiar, nuestro amor, nuestros sacrificios. Richard nunca entendió eso. Solo ve signos de dólares donde yo veo recuerdos. Lo prometí, con lágrimas corriendo por mi rostro, y él asintió satisfecho. 3 días después, cayó en coma. Falleció pacíficamente a la mañana siguiente con la abuela y conmigo a su lado. El funeral fue pequeño y digno, tal como el abuelo lo hubiera querido. Unos pocos amigos cercanos, vecinos y antiguos colegas se reunieron para celebrar su vida. Mis padres y Valerie llegaron 20 minutos tarde, vestidos inapropiadamente llamativos para un funeral, y se fueron inmediatamente después del servicio, alegando que tenían un largo camino por delante. Antes de irse, papá me apartó y me preguntó sin rodeos sobre el testamento y cuándo se leería. Pronuncié un simple elogio, centrándome en la integridad del abuelo, su gentil sabiduría y su amor incondicional. Mirando a la pequeña reunión, me di cuenta de que una vida bien vivida no se mide por la riqueza acumulada, sino por el amor compartido. El abuelo había sido rico de verdad en esa medida. Después del funeral, la realidad de ser la única cuidadora de la abuela se asentó pesadamente sobre mis hombros. Su demencia había estado progresando lentamente, pero el dolor aceleró su declive. Algunos días me reconocía al instante. Otros días preguntaba repetidamente cuándo volvería el abuelo a casa. Cada vez tenía que recordarle suavemente que se había ido, viendo su corazón romperse de nuevo. Reorganicé mi horario de trabajo para pasar más tiempo en casa, tomando casos en los que podía trabajar en gran medida de forma remota. Contraté a Margaret, una compasiva asistente de salud en el hogar, para que se quedara con la abuela cuando necesitaba estar en la oficina o en la corte. Por las noches, establecimos nuevos rituales, ver películas clásicas que la abuela todavía recordaba de su juventud, mirar viejos álbumes de fotos y leer en voz alta sus libros favoritos. Estas actividades parecían anclarla, proporcionando islas de claridad en su estado mental cada vez más confuso. Mis padres llamaban ocasionalmente, siempre preguntando por la condición de la abuela de una manera que parecía más estar comprobando una inversión que expresando una preocupación genuina. Cada vez proporcionaba información mínima, volviéndome cada vez más protectora a medida que la abuela se volvía más vulnerable. 6 meses después de la muerte del abuelo, la abuela desarrolló neumonía. A pesar del tratamiento agresivo, su sistema debilitado no pudo combatir la infección. Sus últimos días fueron pacíficos en casa, en su propia cama, como ella había deseado. Le leí de Jane Austen, su autora favorita, y puse la música clásica que ella y el abuelo habían amado. En su última noche, tuvo un momento de completa lucidez. Me miró y apretó mi mano. Elizabeth, dijo, confundiéndome con mi madre. Estoy muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido, tan diferente de... Se quedó callada, luego se reenfocó. Cuida de nuestra Olivia. Antes de que pudiera corregir su confusión, se había quedado dormida. Nunca volvió a despertar, falleciendo tranquilamente en la noche, con su mano todavía en la mía. El funeral fue aún más pequeño que el del abuelo. Mis padres no asistieron en absoluto, enviando un arreglo floral genérico con una tarjeta firmada por su secretaria. No me sorprendió, solo confirmó tristemente mi comprensión de su verdadera naturaleza. Enterré a mi abuela junto a mi abuelo en el pequeño cementerio donde generaciones de Morgans descansaban, encontrando consuelo al saber que estaban juntos de nuevo. Regresé a una casa vacía que resonaba con recuerdos tanto reconfortantes como dolorosos. Por primera vez, estaba realmente sola sin los abuelos que habían sido mis anclas, mi verdadero norte. Pero también me fortaleció su legado de amor y los valores que me habían inculcado. Los honraría protegiendo lo que habían construido y usándolo como ellos hubieran deseado. 2 semanas después del funeral de la abuela, mientras todavía me estaba adaptando al silencio de la casa y a la enormidad de mi pérdida, el timbre sonó un domingo por la mañana. Cuando abrí la puerta, encontré a mis padres y a Valerie de pie allí, con expresiones sombrías cuidadosamente dispuestas en sus rostros. «Oh, Olivia, mamá», exclamó, tirando de mí en un abrazo rígido que se sintió más como una actuación que como un afecto genuino. «Lo sentimos mucho por mamá. Vinimos tan pronto como pudimos despejar nuestras agendas». Papá asintió solemnemente.
La familia necesita permanecer unida en momentos como estos, declaró, dándome una palmada torpe en el hombro antes de pasar a mi lado al vestíbulo, con los ojos ya escaneando los muebles antiguos y las obras de arte. Valerie, de 20 años pero vestida como una adolescente, me dio un abrazo rápido de lado. Esta casa es incluso más grande de lo que recordaba, comentó, sin molestarse en ocultar su evaluación de su valor. Los invité a entrar con cortesía superficial, ofreciéndoles café y los pasteles que había comprado el día anterior. Mientras nos sentábamos en la sala de estar, la conversación siguió un guión que podría haber escrito con anticipación, comenzando con preguntas superficiales sobre los últimos días de la abuela y girando rápidamente a asuntos de herencia. ¿Has tenido la oportunidad de revisar sus papeles?, preguntó papá, intentando una indiferencia casual. Yo me estoy encargando de todo, respondí neutralmente. Sus asuntos estaban en buen estado. Mamá se inclinó hacia adelante, su voz bajando a lo que probablemente pensó que era un tono comprensivo. Debes estar muy sola en esta gran casa tú sola. Es mucho para que una persona lo mantenga. En realidad, me las estoy arreglando bien, dije. Amo esta casa. Bueno, por supuesto que sí, cariño, dijo mamá con una sonrisa condescendiente. Pero siendo realistas, una mujer joven como tú debería estar en un apartamento moderno en el centro, cerca de otros jóvenes profesionales. Tu padre y yo hemos estado pensando que podríamos ayudarte a vender este lugar y encontrar algo más adecuado. Papá asintió con entusiasmo. Los valores de las propiedades en este vecindario están en su punto más alto. Sería inteligente vender ahora antes de que el mercado cambie. Y, por supuesto, añadió Valerie, examinando su manicura, lo que venga del patrimonio de la abuela y el abuelo debe dividirse equitativamente entre los miembros de la familia. Quiero decir, solo porque viviste con ellos no significa que te lo quedes todo, ¿verdad? Su transparencia era casi cómica. Si no hubiera estado de duelo y disgustada, podría haberme reído de lo mal que disfrazaban su codicia. En cambio, simplemente declaré que no tomaría ninguna decisión sobre la casa en el futuro inmediato y cambié de tema. Se quedaron durante 3 días, durante los cuales sorprendí a mi madre revisando el joyero de la abuela cuando pensó que estaba en una llamada de trabajo, a mi padre midiendo habitaciones y tomando fotos para recuerdos, y a Valerie tratando de sonsacar información a Margaret sobre cuentas bancarias y cajas de seguridad. En la segunda noche, salí al porche trasero para tomar un poco de aire y escuché a mi padre por teléfono hablando con alguien sobre los valores de las propiedades. Los comparables muestran al menos 3.2 millones en este mercado, decía. Tal vez más con algunas actualizaciones. Solo necesitamos movernos rápidamente una vez que tengamos el control. Más tarde esa noche, encontré una ventana del navegador abierta en la computadora portátil de Valerie que mostraba resultados de búsqueda para impugnar un fideicomiso e impugnar la herencia. Cuando revisé el historial de navegación, descubrí búsquedas de abogados locales de sucesiones y cómo probar la influencia indebida. A la mañana siguiente, los confronté suavemente durante el desayuno. Noto que todos parecen muy interesados en la casa y los activos de la abuela, dije con calma. ¿Hay algo específico que esperan encontrar? Papá se puso rojo pero se recuperó rápidamente. Solo tratando de ayudarte a ordenar las cosas, cariño. Tienes suficiente en tu plato con tu nueva carrera y todo este dolor. Mamá asintió vigorosamente. Solo estamos preocupados por ti, cariño. Tanta responsabilidad para alguien tan joven. Y queremos asegurarnos de que todo sea justo, añadió Valerie señalando. La abuela y el abuelo podrían haber estado confundidos en sus últimos años. Simplemente asentí y dije que apreciaba su preocupación pero que tenía todo bajo control. Se fueron más tarde ese día con promesas de regresar pronto para ayudar más. En el momento en que su automóvil se alejó, llamé a Nancy Hoffman y la puse al día sobre la situación. Me aconsejó que estuviera atenta pero me aseguró que el fideicomiso era seguro. Durante varias semanas, no supe nada de ellos. Empecé a esperar que hubieran aceptado la situación y seguido adelante. Estaba metida de lleno en un nuevo caso en el trabajo y finalmente comenzando a establecer una rutina que no giraba en torno al cuidado cuando reaparecieron sin previo aviso. Los 3 caminaron por el sendero delantero cuando me iba al trabajo, con expresiones triunfantes. Papá llevaba una carpeta de documentos. Buenos días, Olivia, dijo,
con la voz goteando falsa simpatía. Odiamos hacer esto, pero necesitamos hablar sobre tu situación de vida. Mamá dio un paso adelante, con una sonrisa tensa. Encontramos algunos papeles en nuestra caja de seguridad, un testamento anterior que tus abuelos firmaron hace años, dejándole todo a tu padre como su único hijo. Lo hemos hecho verificar por un abogado. También tenemos papeles que muestran que la casa ha sido escriturada a nombre de papá. Valeria añadió alegremente, ¿el fideicomiso que crees que lo protege todo? Aparentemente no es válido cuando hay un testamento anterior. Papá extendió la carpeta hacia mí. No somos irrazonables. Te daremos hasta el viernes para empacar tus cosas. Ya hemos contratado a un comprador para la casa. Miré sus rostros engreídos, la carpeta de lo que estaba segura que eran documentos fraudulentos, y sentí una extraña calma asentarse sobre mí. ¿De verdad crees que dejaría que eso pasara?, pregunté en voz baja. Su confianza vaciló momentáneamente, pero papá se recuperó rápidamente. Esto va a pasar te guste o no. El viernes, Olivia, sal antes del mediodía. Cuando se dieron la vuelta para irse, los llamé. Antes de que hagan algo irrevocable, tal vez quieran consultar a un mejor abogado, uno que sepa la diferencia entre un testamento genuino y una fabricación. El rostro de papá se ensombreció. No me amenaces, jovencita. No eres la única que sabe sobre la ley. Con ese disparo de despedida, se fueron, confiados en su victoria. Inmediatamente llamé a Jake Thompson, un colega de mi firma que se especializaba en casos de fraude, y le expliqué la situación. Tráeme esos documentos si puedes conseguir copias, dijo. Esto suena a falsificación de manual. Pasé los siguientes 2 días preparándome para la confrontación que sabía que se avecinaba. Reuní todos los documentos del fideicomiso, me puse en contacto con el banco y la empresa de seguridad, y reuní un pequeño equipo de profesionales legales que estaban dispuestos a ayudar. El jueves por la noche, me senté en el columpio del porche, el lugar favorito del abuelo, y sentí su presencia a mi lado. No dejaré que se lleven tu legado, prometí al aire de la noche, ni una sola pieza. En el momento en que mi familia se fue con sus amenazas y documentos fraudulentos, entré en acción. Mi formación jurídica se activó, junto con los instintos protectores que mis abuelos habían alimentado. Esto ya no se trataba solo de una herencia. Se trataba de honrar mi promesa de proteger el legado de mis abuelos y de hacer frente a años de manipulación y derecho. Primero, llamé a Jake Thompson, el mejor litigante de mi firma y especialista en casos de fraude. ¿Puedes venir esta noche?, pregunté. Mi familia está tratando de robar el patrimonio de mis abuelos con documentos falsificados. Me están dando hasta el viernes para desalojar. Jake llegó en 1 hora, junto con su asistente legal. Les expuse todo, los documentos del fideicomiso, los registros médicos de mis abuelos que demostraban que eran competentes al firmar el diario. Me había mantenido documentando el comportamiento sospechoso de mis padres y mi recuerdo de las afirmaciones fraudulentas que acababan de hacer. Si lo que te mostraron es lo que creo que es, están cometiendo varios delitos graves, dijo Jake, con una expresión sombría. Falsificación, fraude, intento de robo por engaño. Pero necesitamos ver esos documentos para estar seguros. Mi siguiente llamada fue a Nancy Hoffman, quien había ayudado a establecer el fideicomiso. Están haciendo su movimiento, le dije, y es tan descarado como temíamos. Nancy estaba tranquilizadoramente tranquila. El fideicomiso es inexpugnable, Olivia. Pero deberíamos solicitar una orden judicial de emergencia para evitar cualquier registro de escrituras o transferencias fraudulentas. Lo redactaré esta noche y lo presentaré a primera hora de la mañana. Con mi equipo legal movilizándose, recurrí a medidas prácticas de seguridad. Llamé a un cerrajero que llegó esa tarde para cambiar todas las cerraduras de la casa. Luego, me puse en contacto con una empresa de seguridad para instalar cámaras que cubrieran todas las entradas. Por la noche, la casa estaba segura contra la entrada no autorizada. Hice una última llamada a mi banco, confirmando que todas las cuentas estaban protegidas y marcadas para actividades inusuales. El gerente del banco, que había conocido a mis abuelos durante décadas, estaba horrorizado por mi situación y personalmente colocó alertas en todo lo relacionado con el patrimonio. Al caer la noche, organicé toda la documentación del fideicomiso,
creando múltiples copias almacenadas en diferentes ubicaciones, un juego en la caja fuerte de mi casa, otro con Jaque, un tercero con Nancy y copias digitales aseguradas en almacenamiento en la nube encriptado. Ningún punto único de falla podría comprometer nuestra protección. Esa noche, mientras estaba revisando todo, mi teléfono comenzó a sonar con llamadas de mis padres y Valerie. Dejé que se fueran al buzón de voz. Los mensajes comenzaron cortésmente, con papá sugiriendo que habláramos las cosas como adultos, pero rápidamente degeneraron en amenazas. No tienes idea con quién te estás metiendo, gruñó el mensaje de voz final de mi padre. Soy tu padre y me respetarás. Esa casa y ese dinero son míos por derecho, y los tendré de una forma u otra. A la mañana siguiente, me reuní con un equipo legal más grande reunido por Jaque y Nancy. Sofía Rodríguez, especialista en litigios de sucesiones, revisó nuestros documentos y estrategia. Su afirmación sobre que un testamento anterior tiene prioridad sobre el fideicomiso carece por completo de mérito, confirmó. Una vez que los activos se transfieren a un fideicomiso irrevocable, ya no forman parte del patrimonio para ser distribuidos por testamento. Cualquier abogado competente lo sabría, lo que sugiere que o tienen un abogado muy malo o, lo que es más probable, ningún abogado legítimo. Desarrollamos un enfoque múltiple. Primero, la orden judicial que impide cualquier transferencia de propiedad. Segundo, una carta de cese y desistimiento con respecto a sus afirmaciones fraudulentas. Y tercero, la preparación para una posible demanda por acoso e intento de fraude si persistían. ¿Qué pasa con los documentos que afirman tener?, pregunté. El supuesto testamento anterior y la transferencia de propiedad. Si intentan presentar esos documentos en cualquier lugar, los impugnaremos inmediatamente como fraudulentos, explicó Sofía. Tenemos pruebas sustanciales de las intenciones de sus abuelos a través del fideicomiso debidamente ejecutado. Además, tenemos sus registros médicos que demuestran que estaban mentalmente competentes, el diario continuo que mantuvo y testigos como Margaret, que pueden testificar sobre sus claros deseos. Mientras el equipo legal trabajaba, comencé a reunir pruebas sobre el historial de mala conducta financiera de mis padres. A través de una investigación cuidadosa y algunos contactos de la Facultad de Derecho, documenté las 2 bancarrotas de mi padre, un gravamen fiscal y una sentencia de reclamos menores contra mi madre por una empresa comercial fallida donde había tomado inversiones pero nunca entregó productos. Para el jueves por la tarde, la desesperación de mi familia se estaba mostrando. Valerie publicó un mensaje incoherente en las redes sociales, alegando que yo había manipulado a nuestros abuelos enfermos y robado el legado familiar. Etiquetó a miembros de la familia extendida y antiguos vecinos, tratando de reunir la opinión pública en mi contra. Mis padres adoptaron un enfoque más directo, presentándose en mi bufete de abogados sin previo aviso, exigiendo hablar conmigo. Cuando la recepcionista explicó que estaba en la corte, se negaron a irse, causando tal disturbio que la seguridad tuvo que escoltarlos fuera. Mis colegas estaban conmocionados pero me apoyaban. El incidente solo fortaleció su determinación de ayudarme. Más tarde ese día, me enteré por un vecino preocupado de que mi padre había estado yendo de puerta en mi calle, diciéndole a la gente que yo era mentalmente inestable y tratando de reunir apoyo comunitario para su toma de posesión de la propiedad. Afortunadamente, la mayoría de los vecinos nos conocían a mis abuelos y a mí durante años y sospechaban de estos familiares repentinamente preocupados que rara vez habían visto. A medida que se acercaba el viernes, me preparé para todas las contingencias. Jaque estaría en la casa conmigo, junto con Nancy y un notario público para presenciar cualquier interacción. Margaret también estaría presente, lista para testificar sobre el estado mental y los deseos declarados de mis abuelos si fuera necesario. Me puse en contacto con la policía local, explicando la situación y pidiéndoles que estuvieran listos para responder si mi familia intentaba entrar por la fuerza o creaba un disturbio. El oficial con el que hablé tomó notas detalladas y prometió marcar la dirección para una respuesta inmediata. Finalmente, instalé dispositivos de grabación legales en las salas principales de la casa, asegurando que cualquier confrontación fuera documentada. Massachusetts es un estado de consentimiento de 2 partes para las grabaciones, pero coloqué letreros visibles que notifican a todos los que entran que la grabación de audio y vídeo está en curso, cumpliendo con el requisito de notificación. El jueves por la noche, apenas dormí, repasando escenarios en mi mente. Pero debajo de la ansiedad había una base de certeza. Estaba haciendo exactamente lo que mis abuelos hubieran querido,
proteger el hogar que habían mantenido con cariño durante generaciones contra aquellos que lo veían solo como un día de pago. Pase lo que pase mañana, lo enfrentaría con la fuerza e integridad que me habían enseñado. El viernes por la mañana amaneció claro y brillante, un hermoso día de primavera que desmentía la tormenta que se gestaba en mis asuntos familiares. Me desperté temprano después de una noche inquieta, me duché y me vestí cuidadosamente con un traje azul marino profesional, alcanzando automáticamente los pendientes de perlas que la abuela me había regalado para mi graduación de la Facultad de Derecho. Para días importantes, había dicho. Esto ciertamente calificaba. A las 8:30, mi equipo de apoyo se había reunido. Jaque llegó primero, trayendo café y una confianza tranquilizadora. Lo tenemos todo cubierto legalmente, me recordó. Hoy se trata solo de mantener tu posición. Nancy vino después con el notario público, una mujer solemne llamada Patricia, que había presenciado cientos de disputas de propiedad. Margaret llegó poco después, dándome un abrazo maternal antes de tomar posición en la cocina, donde comenzó a hornear por estrés. El aroma de los rollos de canela pronto llenó la casa. Sofía Rodríguez completó nuestro equipo, trayendo copias de la orden judicial de emergencia que había sido otorgada por el tribunal la tarde anterior, prohibiendo cualquier registro de transferencias de propiedad relacionadas con el patrimonio, por si acaso intentaban ir directamente al registro de escrituras. Explicó cómo nos habíamos posicionado estratégicamente. Me reuniría con mi familia en el porche delantero, el umbral simbólico que buscaban cruzar. Los demás permanecerían adentro fuera de la vista inicial, pero listos para dar un paso adelante cuando fuera necesario. La carpeta que contenía todos los documentos relevantes del fideicomiso, la orden judicial y la evidencia del estado protegido del patrimonio se encontraba en la pequeña mesa junto al columpio del porche, un contrapunto visual a cualquier papel fraudulento que trajera mi familia. A las 11:45 en punto, 15 minutos antes de la fecha límite autoimpuesta para mi desalojo, un SUV negro se detuvo en la acera. Detrás venía un gran camión de mudanzas, con su motor rugiendo mientras estacionaba en doble fila en la calle estrecha. Varios vecinos pausaron su jardinería para observar el espectáculo que se desarrollaba. Mi padre salió primero del SUV, vestido con lo que probablemente pensó que era un atuendo de negocios impresionante, un traje un poco demasiado ajustado con gemelos llamativos. Mi madre lo siguió, con el rostro decidido, con gafas de sol de diseñador que ocultaban sus ojos. Valerie salió por última vez, prácticamente saltando de anticipación, con el teléfono ya en la mano, como si estuviera lista para documentar su victoria. Detrás de ellos, dos hombres bajaron del camión de mudanzas, luciendo incómodos al sentir la tensión. Mi padre los hizo avanzar con impaciencia. Me levanté lentamente del columpio del porche, con la carpeta en la mano, y esperé. Que vinieran a mí en mi territorio, el hogar que mis abuelos me habían confiado a mi cuidado. Justo a tiempo para presenciar tu partida, veo, gritó mi padre mientras se acercaban a la entrada principal. Espero que estés empacada y lista para irte. Agitó la carpeta que llevaba, presumiblemente conteniendo sus documentos fraudulentos. Permanecí en silencio, de pie en lo alto de los escalones del porche mientras se acercaban. Varios vecinos se habían acercado, sintiendo el drama y tal vez preocupados por mi bienestar. Trajimos un camión para ayudar con tus cosas, añadió mi madre con una voz falsamente dulce diseñada para presentar una imagen de preocupación familiar a los vecinos que observaban. Sabemos que esto debe ser difícil. Cuando llegaron al pie de los escalones del porche, finalmente hablé. Antes de que avancen más, debo informarles que esta propiedad está bajo videovigilancia y audio, y hay testigos dentro de la casa. Todo lo que digan o hagan está siendo grabado. Eso los detuvo momentáneamente. Mi padre se recuperó primero, su sonrisa se tensó. Siempre la dramática, Olivia. Esto no cambia nada. Tenemos documentos legales que nos dan la propiedad de esta propiedad. Agitó su carpeta de nuevo. ¿Te refieres a tus documentos falsificados?, pregunté con calma. Los que supuestamente anulan un fideicomiso irrevocable establecido hace más de un año, cuando mis dos abuelos estaban vivos y legalmente competentes. La sonrisa de mi madre vaciló. Valerie miró con incertidumbre entre sus padres, el guión claramente no estaba procediendo según lo planeado. El rostro de mi padre se ensombreció cuando subió los dos primeros escalones. Ahora escúchame. Esta casa me pertenece.
Mis padres querían que la tuviera. Lo que sea que les engañaste para que firmaran cuando estaban enfermos no cambia eso. En ese momento, la puerta principal se abrió detrás de mí, y Jake salió, seguido por Nancy, Sofía, Patricia, la notario, y Margaret. La vista de 5 adultos, claramente profesionales y preparados, detuvo a mi padre. Señor Morgan, dijo Jake amablemente. Soy Jake Thompson, abogado del Morgan Family Trust. Creo que estaba a punto de acusar a su hija de fraude e influencia indebida. Por favor, continúe. Estamos grabando para el tribunal. La boca de mi padre se abrió y se cerró sin emitir sonido. Mi madre agarró su brazo, susurrando con urgencia. Los hombres del camión de mudanzas se movieron torpemente, uno revisando su reloj. Tal vez deberías decirles a los mudanceros que no serán necesarios hoy, sugerí en voz baja, ni ningún día. Encontrando su voz por fin, mi padre vociferó, esto es ridículo. Tengo un derecho legal a esta propiedad. Tengo documentación aquí mismo. Agitó la carpeta de nuevo, pero no hizo ningún movimiento para abrirla. Sofía dio un paso adelante, su porte profesional imperturbable. Como abogada del patrimonio, debo informarle que hemos obtenido una orden judicial de emergencia que impide cualquier registro de transferencias de propiedad fraudulentas relacionadas con este patrimonio. Extendió una copia de la orden judicial. Además, debo advertirle que presentar documentos falsificados a una institución financiera u oficina gubernamental es un delito grave en Massachusetts, punible con hasta 5 años de prisión. El color desapareció del rostro de mi padre. Mi madre dio un paso adelante, probando un enfoque diferente. Olivia, cariño, claramente ha habido un malentendido. Solo queremos lo mejor para la familia. Tal vez podamos discutir esto en privado sin toda esta gente. No hay nada que discutir, dije con firmeza. La abuela y el abuelo establecieron el Morgan Family Trust para proteger sus activos y su legado. Todas las propiedades e inversiones están en poder del fideicomiso, que yo administro como la fideicomisaria designada. Esta fue su elección, hecha libremente mientras estaban vivos y bien. Cualquier documento que tengas que afirme lo contrario es fraudulento. La frustración de mi padre estalló. Esto no ha terminado, Olivia. Soy tu padre. Eso cuenta para algo legalmente. Lucharé contra esto hasta la Corte Suprema si es necesario. Me aseguraré de que todo el mundo sepa cómo manipulaste a 2 personas mayores. Tu reputación será arruinada. Jake dio un paso adelante de nuevo. Señor Morgan, está amenazando con presentar demandas frívolas y participar en difamación, porque eso constituiría acoso y posiblemente extorsión. ¿Debo añadir eso al acta? El conductor del camión de mudanzas se acercó con cautela. Señor, estamos a tiempo aquí. ¿Estamos moviendo algo o no? Mi padre lo ignoró, con el rostro contorsionado por la rabia. Pequeña ingrata, después de todo lo que hemos hecho por ti. No pude evitar la corta e incrédula risa que se me escapó. ¿Todo lo que han hecho por mí? Me abandonaron cuando tenía 5 años. La abuela y el abuelo me criaron, me amaron, me enseñaron todo lo importante sobre la vida y la familia. Aparecieron solo cuando necesitaban dinero o pensaban que había algo que ganar. La cruda verdad pendía en el aire entre nosotros. Incluso Valerie parecía incómoda ahora. Su teléfono bajó, ya no grababa la escena humillante. Tengo algo más que deberías escuchar, dije, sacando mi teléfono. Puse la grabación que había hecho de su conversación en el jardín durante los últimos días del abuelo, sus voces claras mientras planeaban aprovecharse de la confusión de la abuela y eliminarme por completo. Mi madre jadeó. El rostro de mi padre se puso de un alarmante tono púrpura. Eso es ilegal, espetó. No puedes grabar a la gente sin su conocimiento. En realidad, interrumpió Nancy, la ley de Massachusetts permite la grabación si la persona que graba es parte de la conversación o tiene el consentimiento de una parte. Olivia estaba presente y consintió su propia grabación. Perfectamente legal. A estas alturas, varios policías habían llegado, respondiendo a las llamadas de vecinos preocupados por la escalada de la confrontación. Cuando se acercaron, mi padre pareció comprender finalmente la inutilidad de su posición.
Esto no ha terminado, siseó, retrocediendo por los escalones. La familia no debería tratar a la familia de esta manera. En eso, estamos completamente de acuerdo, respondí suavemente. Los oficiales preguntaron si había algún problema. Expliqué brevemente que mi familia había hecho suposiciones incorrectas sobre la propiedad y que todo estaba bajo control. Mi equipo legal proporcionó contexto adicional, mostrando a los oficiales los documentos del fideicomiso y la orden judicial. Derrotados pero aún desafiantes, mis padres y mi hermana regresaron a su SUV. El camión de mudanzas se alejó, con su misión sin cumplir. Cuando se fueron, no sentí ningún triunfo, solo una profunda tristeza por lo que la familia debería haber sido, pero nunca fue en mi caso. Margaret me apretó el hombro. Tus abuelos estarían muy orgullosos, dijo suavemente. Muy, muy orgullosos. De pie en el porche que mi abuelo había construido, rodeada de personas que habían mostrado más cariño y lealtad que mis familiares de sangre, sabía que tenía razón. Esto nunca se había tratado de dinero o propiedad. Se había tratado de honrar el verdadero significado de la familia y las promesas que hacemos a aquellos que amamos. Tras esa confrontación en el porche, muchos asuntos prácticos requirieron atención. Jake presentó la documentación necesaria para crear un registro permanente de la validez del fideicomiso y mi posición como fideicomisaria. Nancy me ayudó a asegurar protecciones legales adicionales contra futuros desafíos. La policía local, ahora familiarizada con la situación, añadió patrullas adicionales a la casa durante varias semanas. Lo más sorprendente es que la oficina del fiscal de distrito se puso en contacto conmigo para presentar cargos por intento de fraude y falsificación. Después de mucha reflexión, me negué a presentar cargos penales contra mi propia familia, a pesar de sus acciones, no por ningún afecto residual, sino porque sabía que mis abuelos habrían querido que yo tomara el camino correcto. El fiscal respetó mi decisión, pero mantuvo abierto el expediente del caso por si acaso. Durante varios meses, viví con una ansiedad persistente, sobresaltándome con ruidos inesperados y revisando constantemente las transmisiones de las cámaras de seguridad. Mis padres hicieron algunos intentos más de contacto, alternando entre amenazas de litigios interminables y súplicas lastimeras de lealtad familiar. Finalmente, cuando quedó claro que el fideicomiso era realmente inexpugnable y que yo tenía pruebas significativas de sus intenciones fraudulentas, las comunicaciones cesaron por completo. Vivir sola en la casa que una vez estuvo llena de la calidez y la sabiduría de mis abuelos fue tanto un consuelo como una fuente de dolor. Cada habitación guardaba recuerdos, el abuelo leyendo en su sillón favorito junto a la chimenea, la abuela tarareando en la cocina mientras preparaba la cena del domingo, los dos bailando lentamente con viejos discos en la sala de estar cuando pensaban que yo estaba estudiando arriba. El silencio a veces era abrumador. Me sorprendí hablando en voz alta con ellos, pidiendo orientación o simplemente compartiendo mi día como lo había hecho cuando estaban vivos. A veces imaginaba que podía oír la profunda risa del abuelo o percibir el tenue aroma del perfume de la abuela. El duelo, descubrí, no sigue un camino lineal. Da vueltas inesperadamente, desencadenado por un sonido familiar o el cambio de estaciones. Reconociendo que necesitaba ayuda para procesar todo lo que había sucedido, comencé a ver a la doctora Lillian Parker, una terapeuta especializada en duelo y trauma familiar. Sus amables preguntas me ayudaron a desenredar las complejas emociones, dolor por mis abuelos, ira hacia mis padres, traición, culpa por desear a veces una familia normal y una profunda soledad que parecía no tener fondo. Lo que estás experimentando es un duelo complicado, explicó la doctora Parker durante una sesión. No solo estás llorando a tus abuelos, sino también la pérdida de la idea de la familia como debería ser. Esa es una doble pérdida significativa. Trabajando con ella, aprendí a separar las acciones de mis padres de mi propio valor, a reconocer que su codicia y manipulación reflejaban sus defectos de carácter, no ningún fracaso por mi parte. Lo más importante es que comencé a comprender que la familia no se define únicamente por la sangre, sino por el amor, el respeto y el cuidado mutuo. Mis colegas del bufete de abogados se convirtieron en una fuente inesperada de apoyo. Jake y su esposa, Naomi, me invitaron a cenas navideñas. Sofía me visitaba regularmente con café y conversación. Incluso los socios principales, normalmente reservados, mostraron su preocupación a través de la tutoría y la inclusión en casos importantes. Aproximadamente 6 meses después de la confrontación,
tomé la difícil decisión de renovar partes de la casa, no para borrar la presencia de mis abuelos, sino para combinar su legado con mi propio futuro. Mantuve intacta la biblioteca del abuelo con sus libros y su cómodo sillón de cuero, pero convertí un dormitorio sin usar en una oficina moderna en casa. La cocina de la abuela permaneció en gran parte sin cambios, aunque añadí nuevos electrodomésticos que le hubiera encantado explorar. El cambio más significativo se produjo cuando establecí el Harold and Martha Morgan Scholarship Fund en mi facultad de Derecho, dedicado a apoyar a los estudiantes interesados en el derecho de la tercera edad y la protección de las poblaciones vulnerables. Usar una parte de los activos del fideicomiso de esta manera se sintió bien, una continuación de su espíritu generoso y una forma de crear algo positivo a partir de la dolorosa historia de nuestra familia. Mi vida profesional también evolucionó. Basándome en mi experiencia personal, cambié mi práctica legal para centrarme exclusivamente en el derecho de la tercera edad y la planificación patrimonial. Trabajar con familias para crear fideicomisos y medidas de protección que evitaran el tipo de explotación que mis padres habían intentado se volvió profundamente satisfactorio. Cada cliente protegido se sintió como una pequeña victoria, un efecto dominó del bien de la sabiduría de mis abuelos al establecer nuestro fideicomiso. Lentamente, construí un nuevo tipo de familia a mi alrededor. Margaret continuó visitando regularmente, ahora más amiga que empleada. Mis vecinos, que habían presenciado el drama que se desarrollaba en mi porche, se hicieron más cercanos, invitándome a fiestas de barrio y eventos comunitarios. Me uní a un club de lectura que se reunía mensualmente, encontrando conexión a través de historias compartidas tal como lo había hecho con mis abuelos. 2 años después de esa confrontación en el porche, recibí un pequeño sobre en el correo sin remitente. Dentro había una breve nota de Valerie. Lo siento por lo que pasó. Estaban equivocados. Yo estaba equivocada. Te echo de menos. Sin solicitud de dinero, sin mención de la casa o el patrimonio, solo un simple reconocimiento y lo que parecía un arrepentimiento genuino. Después de mucha consideración, respondí con una nota igualmente breve. Gracias por decir eso. ¿Importa? No invité a más contacto, pero dejé la puerta ligeramente entreabierta. Quedaba por ver si saldría algo de ello, pero el intercambio se sintió como un pequeño paso hacia la curación, si no la reconciliación. En cuanto a mis padres, no he tenido contacto desde ese día. A veces veo sus nombres en mi carpeta de spam de correo electrónico o noto una llamada perdida de un número desconocido que podría ser el suyo. He hecho las paces con la probabilidad de que nunca tengamos una relación sana. Esa aceptación, aunque fue dolorosa de alcanzar, ha sido liberadora. La lección más profunda de este viaje ha sido comprender que la familia no es una garantía automática de amor o lealtad. La verdadera familia, ya sea relacionada por sangre o unida por elección, debe construirse sobre el respeto, la honestidad y el cuidado genuino. Mis abuelos me mostraron lo que significa la verdadera familia, y en su ausencia, he encontrado nuevas formas de honrar ese legado creando mi propia familia elegida de amigos y mentores. Todavía me siento en el columpio del porche algunas noches, especialmente en primavera, cuando el jardín que la abuela amaba estalla en flor. La casa ya no se siente vacía, sino llena de recuerdos y nuevas posibilidades. El fideicomiso que establecieron mis abuelos protegió más que solo la propiedad. Preservó una base a partir de la cual podía reconstruir y crecer después de la pérdida. Para cualquiera que se enfrente a desafíos similares con la familia y la herencia, mi consejo es simple: documente todo. Confíe en sus instintos y recuerde que protegerse contra la explotación honra a aquellos que realmente lo amaron. Mantenerse firme contra aquellos que se aprovecharían de los vulnerables no es egoísta. Es un acto de valentía e integridad. ¿Alguna vez has tenido que protegerte a ti mismo o a alguien que amas de miembros de la familia que mostraron sus verdaderos colores cuando había dinero de por medio? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. A veces, saber que no estamos solos en estas situaciones difíciles puede ser increíblemente curativo. Y si esta historia resonó contigo, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar escuchar que defender lo que es correcto, incluso contra la familia, es a veces la elección más amorosa que podemos hacer. Gracias por escuchar mi historia y que encuentres la fuerza para proteger lo que más importa en tu propia vida.